Bueno, hola, buenos días. Reiterarme en el agradecimiento que ha hecho Florencio a la Fundación por invitarnos a compartir estos temas, concretamente los resultados de este informe. Esperamos que os interesen a todos. Bueno, voy a ver brevemente el objetivo de alcance, un poquito de la metodología que seguimos para alcanzar los resultados que a priori nos demandaba la Casa que Ahorra para servir de input para otro estudio que estaban llevando a cabo sobre el impacto económico de diversas medidas tributarias. Bueno, a petición de la Casa que Ahorra, el objetivo era desarrollar una matriz de costes del tipo de esta tabla que complementáramos con los costes de rehabilitación que eran necesarios para alcanzar una calificación energética determinada, partiendo de la premisa de alcanzar un doble indicador, no solo el indicador de consumo en términos de emisiones globales de CO2, sino también cumplir con un indicador parcial de demanda en términos de demanda de calefacción. Bueno, aquí tenemos la escala de certificación, ¿no?, que todos conocemos, desde la A hasta la G. Entonces, nuestro objetivo era cumplimentar esta matriz en la medida de lo posible, cubriendo el mayor abanico de casos. Bueno, vemos un poquito la metodología que seguimos para alcanzar estos valores y cumplimentar esta matriz. El esquema de la metodología que seguimos para desarrollar el trabajo es básicamente este. Primero nos fijamos en qué referencias a otros proyectos podíamos encontrar útiles para aplicarlos a este en concreto. Los que ha mencionado un poquito Florencio, nos basamos básicamente en Entrance y en Revilicia. Caracterizamos los edificios de referencia que nos servían para establecer ese punto base para iniciar secuencialmente rehabilitaciones hasta alcanzar las calificaciones energéticas sucesivas. Caracterizamos la envolvente térmica o las características térmicas de estos edificios de referencia. Seleccionamos también unos sistemas de referencia que dieran como punto de partida a esa calificación inicial, ya veremos cómo. Acotamos el estudio seleccionando una serie de zonas climáticas para simplificar en la medida de lo posible el trabajo. Establecimos ese punto de referencia a través de la calificación energética de esos casos base que ya habíamos caracterizado. Seleccionamos las medidas de eficiencia más adecuadas para cada caso de referencia y de estas medidas las desagregamos en distintas variantes según el nivel de eficiencia energética y de escala de calificación que quisiéramos alcanzar. Establecimos los criterios de selección de uno u otros paquetes, ya veremos cómo, para alcanzar esas calificaciones. Y por último emitimos los resultados que engloban un abanico amplio porque se hicieron por zona climática y tipo de edificio, pero luego se realizó una ponderación global por vivienda, pues, a petición de la Casa que Ahorra para poder servir de input, como decimos, al estudio que veremos a continuación. Bueno, las referencias que hablábamos han sido estos dos proyectos. Por un lado, Entrance, que tiene un ámbito europeo, cofinanciado por el Programa de Energía Inteligente. La verdad que fue un proyecto bastante extenso, entonces realmente lo que nos sirve a día de hoy para este caso en concreto es, entre todos los estudios que realizamos cuantitativos, el concreto que se realizó del cálculo de coste óptimo, según la metodología que comentaba Florencio, que viene definida en el reglamento delegado número 244. Ahí es donde tuvimos ya que pelearnos con las bases de datos de costes y empezar a definir todas esas medidas de mejora desde el punto de vista económico también, ¿no? Aparte de lo que estamos acostumbrados, que es desde el punto de vista energético. El proyecto Revilicia fue un paso más porque Entrance, al tener ámbito europeo, pues dejaba menos representado España, ¿no? Lo representamos únicamente con un clima. Entonces, bueno, pues Revilicia ya tenía un contexto nacional, entonces ya pudimos seleccionar un mayor número de zonas climáticas, edificios que se ajustaran más a nuestros edificios de referencia, y analizamos ahí el potencial de la transformación de nuestro parque de edificios existente hacia el estándar o la definición de edificios de energía casi nula. ¿Cómo caracterizamos los edificios de referencia? Pues igual Florencio ya ha hecho un poquito hincapié, ¿no? Analizamos primero cómo está el parque de edificios existente y ya nos damos cuenta que realmente
más de la mitad de las viviendas principales que tenemos en la actualidad se construyeron con anterioridad a la norma básica de la edificación de 79. Entonces, pues parece que nos íbamos a declinar por seleccionar este tipo de edificios, ¿vale? de esta época. Una, porque son representativos del parque de edificios existente, otra, porque realmente queríamos cubrir en la medida de lo posible esa matriz que acabamos de ver y, claro, pues peor seleccionáramos nuestro edificio de partida, pues nos iba a permitir cumplimentar, ¿no?, más saltos en esa matriz de forma para la rehabilitación. Bueno, de entre estos edificios construidos con anterioridad a 79, concretamente se seleccionaron, creo, entre los años 60 y 70, seleccionamos 3 tipologías como representativas para simular todo el parque de edificios existente. Estas 3 han sido las tipologías: una vivienda unifamiliar semiadosada de 2 plantas de aproximadamente 100 metros cuadrados, un bloque plurifamiliar de densidad media-baja con 2 orientaciones, 4 plantas y 8 viviendas de 82 metros cuadrados, pues un bloque mediano, ¿no?, lo vamos a llamar en adelante cuando veamos los resultados, y un bloque plurifamiliar de densidad media-alta, más bien un bloque grandecito, ¿no?, de 4 orientaciones, 6 plantas sobre rasante, 24 viviendas de 80 metros cuadrados. Estos 3 van a ser nuestros edificios de referencia. Aparte de modelarlos o representarlos mediante una tipología, geométrica, de compacidad, etcétera, también los tenemos que caracterizar de forma constructiva, a través de las características térmicas de la envolvente. Situándonos en esa época de anterior a la NB del 79, entendemos que eran cerramientos que no tenían aislamiento térmico. Entonces, esto nos lleva a las transmitancias térmicas que definimos en esta diapositiva, aproximadamente 1,41 para fachada, 1,38 para cubierta y 0,94 para suelo. También vidrio sencillo y marco sin rotura de puente térmico, que nos lleva a una transmitancia térmica de la ventana de 5,7. ¿Vale? Esto tendríamos la geometría de nuestros 3 edificios, la caracterización constructiva. Por último, nos faltarían los sistemas para establecer ese punto de partida de nuestra matriz de costes, ¿vale? Para ello, lo que hicimos es analizar un poco los sistemas mayoritarios que hay ahora mismo en nuestro país, tanto por comunidad autónoma como de forma global. Lo que vemos en los gráficos, pues, es que mayoritariamente nuestros sistemas, el combustible que se emplea en nuestros sistemas para cubrir la demanda de calefacción es de un 47%. O sea, bueno, de entre todas las viviendas que son los 25 millones, realmente aproximadamente se entiende que se tienen datos de que un 70% son los que cuentan con algún sistema de calefacción, ¿vale? Entonces, entre ese 70%, el 47% estaríamos hablando de combustible gaseoso. Luego, el 29% sería el siguiente, son sistemas eléctricos por efecto Joule, radiadores, hilo radiante, lo que queráis, pero por efecto Joule. Y, por último, el tercero en importancia serían sistemas con gasóleo con una cuota de un 15%. Si nos fijamos también en el sistema, si es centralizado, si no es centralizado, pues vemos que la instalación mayoritaria son sistemas individuales para toda la vivienda, con un 46%. Luego, con un 29%, el segundo sistema más importante serían calentadores individuales por estancia, ¿no? Esto es lo que vendría a ser, pues, quizás radiadores eléctricos por estancia. Este sería el tercero en importancia, con un 29% de cuota entre los hogares. Y, por último, con un 14%, el menos representativo es la instalación centralizada, ¿vale? Entonces, con esto es lo que vamos a seleccionar. Nuestros sistemas de referencia, pues mayoritariamente van a ser de gas y sistemas individuales, ¿vale?, para definirlos para nuestra evaluación energética. Bueno, entonces ya tendríamos los edificios, su envolvente y sus sistemas. Ahora, ¿qué alcance le dimos al estudio? Bueno, pues tenemos las zonas climáticas del CTE. En ese momento, o con la herramienta de certificación en ese momento, pues teníamos 12 zonas climáticas, creo, sí, 12 zonas climáticas. Y entonces lo que hicimos fue una comparativa de estas zonas climáticas por severidades climáticas de verano y de invierno, ¿no? O sea, de forma que nos permitiera seleccionar o simplificar algunas de ellas para minimizar el alcance del estudio. Lo que hicimos fue imponerle
varias premisas de partida. En un primer momento pues dijimos, bueno, comparamos las severidades y aquellas que se encuentren muy próximas entre sí, pues podemos simplificar pues 2 zonas climáticas por tomar una. Luego también partimos de la base que queríamos representar aquellas zonas climáticas donde el número de viviendas anteriores al 79 fuera mayoritario y también aquellas donde estuvieran representadas las capitales de provincia. Con estas premisas y alguna más, lo que hicimos fue simplificar de esas 12 zonas climáticas de referencia a 8. ¿vale? Nuestro estudio se basó en 8 zonas climáticas, concretamente esas que vemos ahí, que son A3, B4, B3, C2, C4, D3, D1 y E1. En la tabla de abajo lo que se ve es que con nuestra simplificación estamos abarcando el 75% de las viviendas anteriores al 79 del parque de edificios existente. Bueno, ¿qué hicimos para caracterizar energéticamente nuestros casos? Tanto en el proyecto Revilicia como en Trans, realmente la cuantificación energética se hizo con el motor de cálculo Energy Plus. Bueno, pues por razones logísticas al final era mucho más ágil contar con una herramienta así, pero en este caso el proyecto está fuertemente ligado a la certificación energética. Entonces tenemos que contar con una herramienta oficial. ¿Vale? Entonces lo que seleccionamos pues, por practicidad y por conocimiento de ella, pues la herramienta C3X en la versión 1.3 que nos permitía evaluar tanto el caso de partida como irle aplicando secuencialmente distintos paquetes de medidas para ir obteniendo distintas certificaciones energéticas, ¿no? Estamos en el marco de edificios existentes. Bueno. Lo que quería decir es que con toda la caracterización que he comentado hasta ahora, anterior al 79, las 3 tipologías de edificios, esas características térmicas de la envolvente y esos sistemas mayoritarios, obteníamos todas las calificaciones, o sea, los puntos de partida eran E. ¿Vale? Todos los edificios evaluados en las 8 zonas climáticas con esas características nos daban un punto de partida de E. Entonces, por ampliar un poquito el alcance del proyecto, ya que necesitaban un mayor rango de costes de rehabilitación según la certificación para emplearlo como input para el estudio económico-fiscal, pues lo que hicimos fue empeorar un poquito las características de estos edificios de referencia para obtener una línea más en esa matriz de costes partiendo desde una calificación F. ¿vale? Entonces se evaluaron esos casos que partían desde la E y aparte lo que se hizo fue empeorar un poquito la compacidad de los bloques mediano y grande, o sea, envolviendo la misma superficie útil, pues lo que hacíamos es aumentar la envolvente térmica de forma que hubiera más pérdidas. Empeoramos un poquito las transmitancias térmicas de esa envolvente y en algunos casos pues, hizo falta pues, cambiar el sistema, ¿no? Si mayoritariamente habíamos empleado en los casos E pues caldera individual de gas, pues para obtener una F pues empleábamos en algunos casos sistemas eléctricos que, como hemos visto, también son bien representativos del parque de edificios existente. ¿vale? Entonces, nuestros puntos de partida están así caracterizados. Serían la E y la F caracterizados a partir de esas características. Luego entonces vimos, vale, tenemos los puntos de partida, ahora lo que vamos a hacer es evaluar qué medidas de eficiencia energética nos van a permitir ir obteniendo calificaciones energéticas secuenciales hasta que alcancemos la A. Las medidas que contemplamos son estas que vemos en esta transparencia. En cuanto a la envolvente, tuvimos en cuenta la adición de aislamiento, como no, por el exterior y por el interior, la adición de aislamiento en fachada, la aislamiento en cubierta, también en el suelo, aislamiento perimetral, luego sustitución de vidrios o sustitución de ventanas e instalación de toldos para mejorar la protección solar y, en definitiva, reducir la demanda de refrigeración. En cuanto a sistemas, las medidas que tuvimos en cuenta fueron sustitución de generadores con caldera de condensación, caldera de biomasa o bomba de calor aire-agua y bomba de calor geotérmica. Como sistema emisor contemplamos el suelo radiante, para el sistema de control termostático, se contempló también las soluciones de ventilación mecánica con recuperador de calor y los sistemas solares térmicos para cobertura de ACS según imponía el código técnico. Bueno, cuando seleccionamos las medidas, luego lo que hacemos es de esas medidas establecemos variantes, ¿vale? O sea, cada medida puede tener más o menos eficiencia. Por ejemplo, en el caso de aislamiento de opacos, pues tenemos aquí los niveles de variantes que contemplamos.
Las variantes en el caso de aislamiento está claro, lo que estás variando es el nivel de aislamiento térmico, ¿no? Es el espesor del aislamiento. Entonces contemplábamos hasta 5 niveles, por cada medida de aislamiento teníamos 5 niveles distintos, ¿vale? De 5 hasta 25 centímetros, que nos podían dar lugar a distintas combinaciones para obtener distintos casos, ¿vale? Lo mismo con la cubierta, tendríamos varias variaciones y lo mismo con el aislamiento del suelo. Con el caso de las ventanas, pues lo mismo. Lo que pasa es que en lugar del parámetro característico ser el espesor del aislamiento, pues es la clase de la ventana, ¿no? Tuvimos en cuenta la sustitución de vidrios por un vidrio doble y luego ya tuvimos otras 6 clases de ventanas que iban desde prestaciones de vidrio doble hasta prestaciones de vidrio triple con cámara de argón y control solar, ¿vale? O sea, íbamos de menos a más prestaciones y paulatinamente también se mejoraba la característica térmica del marco en consecuencia, ¿no? Hasta que obteníamos nuestros 7 niveles de clases de ventanas. Protecciones solares solo teníamos 2 niveles, el no poner o el añadir esos toldos con un coeficiente de opacidad de 0,85 en los meses estivales. La ventilación lo mismo, era no poner ventilación o poner ventilación con recuperador de calor del 80%, o sea, dentro de esas medidas solo hay 2 variantes. Y luego, por último, en sistemas contemplamos 5 variantes, pero en sistemas lo que hicimos es simplificar de forma que cada medida de sistemas englobara un conjunto ya de sistema completo, ¿vale? Con su generador, su emisión, su sistema de control, su cobertura ACS y ya está. Vale, y entonces, bueno, el 1 es nuestro caso base, el sistema que hemos definido como sistema mayoritario y representativo del parque de edificios existente. Habrá unos casos base E que tendrán un sistema mayoritariamente de gas y unos casos F que en algunas climatologías pues sean sistemas eléctricos por efecto Joule, ¿vale? Y el resto ya serían medidas de mejora que implantarían pues, o caldera de biomasa o caldera de condensación o bomba de calor, aire-agua o bomba de calor geotérmica. Bueno, ¿cuáles eran los criterios de selección de las medidas de rehabilitación que empleamos? Pues como hemos dicho, nos basamos en bases de datos previas. O sea, esa era la utilidad de tomar esos proyectos de referencia. En el caso de Revilicia se analizaron 7.530 casos, ¿vale? Entonces ya teníamos todos esos casos evaluados de forma que contábamos con una base de datos en el que estaba representado tanto las demandas de calefacción, de refrigeración y de calefacción, refrigeración y ACS, como los consumos en términos de energía final, energía primaria y emisiones, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos en ese caso de Revilicia, lo que hicimos para seleccionar, para hacer una pequeña simplificación en el número de variantes, es que agrupábamos distintas variantes que hicieran referencia al mismo parámetro pues dentro de un grupo. Por ejemplo, el tema de aislamiento lo agrupamos dentro de una única variante y además lo que hacíamos era eliminar aquellos conjuntos que no tenían sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, aquellos conjuntos que mejoran mucho la calidad de un parámetro sin mejorar nada a otro, ¿no? Por ejemplo, aquel conjunto que sale con un 25% de aislamiento y no mejoras, por ejemplo, nada la calidad de las ventanas, pues se considera inviable, ¿no? Por no tener sentido. Además, hacíamos una simplificación también en función de la zona climática, porque ya a priori sabemos dónde se van a dar los problemas en demanda de calefacción o demanda de refrigeración o los dos, para saber si ciertos niveles de aislamiento o ciertas características de ventana a priori no van a funcionar, ¿vale? Entonces así hacíamos unos primeros grupos por zona climática. Una vez teníamos esos grupos ya desarrollados, lo que se hizo en Revilicia es generar la base de datos, de la que vemos aquí un extracto, como os decía, que contiene tanto las demandas como los consumos. De forma que lo que nos permitió es, como teníamos la inversión asociada a cada uno de esos paquetes contemplados, cada uno de esos 7.000 lo teníamos ya evaluado económicamente, nos permitió ordenarlos por coste de menor a mayor, de forma que nos permitiera ir seleccionando en cada medida, para este estudio estoy hablando, para este estudio nos permita seleccionar siempre el paquete que nos permite cambiar de letra, pero con el mínimo coste asociado posible dentro de la base de datos que ya teníamos generada en Revilicia, ¿vale? Este fue el criterio fundamental de selección de los paquetes que se realizaron.
Luego, como inciso, mencionar que esa base de datos que contenía ya costes, o sea, aquí, que contiene costes del paquete global, ¿vale? O sea, es un paquete que contiene ya implementado pues, aislamiento, ventanas, sistemas, lo que tenga en cada momento. O sea, ese coste global que obtenemos por metro cuadrado de vivienda proviene de otras bases de datos que se desarrollaron a lo largo de esos proyectos que contienen los costes por unidad característica, ¿vale? Cada medida de mejora la tenemos localizada, cada medida con su variante, por un coste por unidad característica. Por ejemplo, si es una medida de aislamiento, pues tendremos por metro cuadrado de fachada, por ejemplo, y en cambio si es una medida de sistemas, pues la tendremos catalogada por kilovatio de potencia instalada, ¿vale? De forma que para cada paquete de medidas sepamos acometer el coste individual de cada una de ellas. Esa base de datos lo que contiene son los costes que vemos ahí, tanto de coste material como de mano de obra, como gastos generales y beneficio industrial y los honorarios profesionales, ¿vale? Así es como generamos la base luego global. Bueno, pues vamos a ver una pincelada o algo de los resultados que obtuvimos de aplicar esta metodología, ¿no? Lo que se hicieron a través de esa base de datos que íbamos seleccionando los conjuntos que más nos convenían por ser el mínimo coste y mejorar ese salto de letra en calificación. Al final esto se trataba era un poquito artesanal porque se trataba de prueba-error, ¿no? Pues al final si lo que obtuvimos son esos 264 resultados útiles, pues hicimos unos 500 cálculos con CEX, ¿vale? Para ir dándole a ese salto de letra específico. Entonces tenemos esos 3 edificios de referencia por 8 zonas climáticas por los 5 saltos cuando partíamos de la referencia E, dando esos 120 resultados, y luego los otros 3 edificios de referencia que se habían empeorado por 8 zonas climáticas por los 6 saltos desde la F, nos daban otros 144 resultados partiendo desde la calificación F. Un resultado, a ver, para situarnos un poco lo que obteníamos, ¿no? Pues vamos a ver si teníamos esos 3 edificios de referencia, por ejemplo, en la zona D3, en la zona climática de Madrid. Pues lo que teníamos era ese salto desde la E hasta la A, ¿no? Y cada salto de esos nos corresponde a un paquete de medidas de mejora que está ahí codificado, que ahora vamos a ver un ejemplito para ver un poco cómo iban evolucionando, cómo iban evolucionando el contenido de esos paquetes de mejora, y ahí vemos el coste de inversión, cómo puede variar entre 155 euros por metro cuadrado hasta 529 en el caso de la A, ¿no? Porque ya hemos tenido que cambiar sistemas y mejorar muchísimo la envolvente. En ese caso, ¿por qué el caso E tiene ya un coste? Es porque para todos estos estudios siempre lo que aplicamos es un concepto de reforma base o reforma de referencia en el que establecemos la premisa de que cualquier edificio de esa época pues puede precisar ya una mejora, una renovación por razones estéticas o funcionales, ¿vale? De forma que ese coste de referencia hace alusión a una mejora básica de la envolvente por razones estéticas, una mejora de la cubierta por razones funcionales y una reparación o mejora de las ventanas y una sustitución de los equipos de generación para mantener su funcionalidad, pero toda esta reforma no involucraría ninguna mejora en la eficiencia energética. Entonces, una mejora básica que no afecte a la eficiencia energética ya nos estaría suponiendo ese coste cuando nuestro edificio se mantiene en E, ¿no? Y luego ya iríamos viendo que los incrementos desde ese punto de partida son los que nos van dando la mejora en la calificación energética hasta obtener finalmente la A. Bueno, por supuesto, el unifamiliar pues, nos da unos rangos de coste mucho más elevados que el caso del edificio mediano, que estaríamos hablando entre 65 y 285 euros el metro cuadrado, y el caso del edificio grande, que por la propia compacidad pues, al final también es un poquito más barato, siguiéndose, aunque se trate todavía también de un edificio en bloque, ¿no? Entre 55 y 234 euros el metro cuadrado. Como vemos, lo que hablábamos del doble indicador, o sea, nos fijábamos que queríamos cumplir con el requisito de certificación energética tanto en demanda de calefacción como en la calificación global que se basa en el índice global de emisiones de CO2. Bueno, esto visto en otro ejemplo, en el caso del bloque mediano, en la zona climática de Madrid, de 3, y partiendo desde el caso E, pues vamos viendo cómo tenemos que ir implementando o mejorando ese paquete de medidas de mejora, ¿no? En el caso de D, para que ese edificio bloque mediano pasara de una E a una D, estábamos invirtiendo un coste de 82 euros el metro cuadrado, y eso lo que está implicando es aislar la fachada y la cubierta con 5 centímetros de aislamiento, y al final
con una mejora consiguiente de los valores de los puentes térmicos que nos permitían ese salto de letra. Cuando queremos pasar a la C, desde el mismo caso, seguimos manteniendo ese nivel de aislamiento, pero ya lo que tenemos también es que en ese paquete sustituir las ventanas, ¿vale? Sustituir las ventanas por unas de vidrio doble con una transmitancia al marco de 3,2. Esa sería la modificación respecto a la D. Cuando queremos obtener la B, ya tenemos que ir, o sea, la escala de calificación es más exigente, ya tenemos que ir a unos niveles de aislamiento superiores, utilizamos 15 centímetros en fachada y en cubierta y aislamos el suelo también, mejoramos las ventanas hasta vidrio doble bajo emisivo con una transmitancia del marco de 2,2 y también instalamos toldos para reducir esa demanda de refrigeración que nos permitiera obtener la B en términos de calificación global de emisiones. Y por último, para obtener la A, tuvimos que mantener esos niveles de aislamiento, pero además mejorar un poquito más las ventanas, añadir recuperación y también sustituir el sistema actual o de referencia por una bomba de calor, porque al final, pues bueno, obtener la A siempre es lo que requiere una mayor exigencia o un mayor esfuerzo, ¿vale? Entonces, pues por supuesto es la solución más cara y también la más completa. Vale, una vez vimos los casos, como hemos visto, por zona climática y tipo de edificio, lo que requería el estudio era obtener una conclusión o un valor global. Se empleó una media ponderada por la representatividad que pudieran tener esos edificios dentro de cada zona climática, ¿no? Lo que hicimos es, según el censo, pues asignarle el edificio de unifamiliar, pues le asignamos el número de edificios que hay de un único inmueble en el censo. Por zona climática, el edificio mediano le asignamos los que tienen inmuebles entre 2 y 20, más o menos, por cada zona climática, y al edificio grande pues le asignamos representar a los edificios de 20 inmuebles o más. Así lo que obteníamos es una cuota de representación del parque de edificios existente que viene representado por estos coeficientes, que son los que nos va a permitir, a partir de nuestros 3 edificios de referencia y 8 zonas climáticas, pues obtener un valor medio ponderado, ¿vale? Para una vivienda media. Entonces este es el resultado que obtuvimos finalmente en el estudio. Esta sería la ponderación global por vivienda. Como vimos, la calificación, desde una calificación E para pasar a la A, pues estamos en un abanico entre 8.000 y 20.000 y 29.000 euros. Si partimos desde el caso de la F, pues dado que eran edificios ya que les teníamos que dar otra compacidad, etcétera, pues estamos aumentando ya ese rango o ese abanico de precios desde los 8.000 en el caso de la reforma base F hasta los 32.000 euros en el caso de querer obtener la A. Como vemos, hay un ligero cambio de pendiente en el coste requerido desde la D en adelante. Al final esto viene representado por la escala de certificación y cómo a mayor eficiencia pues hay que hacer un esfuerzo mayor en las medidas de eficiencia y lo cual repercute en el coste. Si nos fijamos el coste, por ejemplo, que sería necesario respecto a obtener la A, lo que tenemos ahí como fracciones representado en el diagrama de la derecha, lo que tenemos, por ejemplo, si nos queremos fijar, pues ¿qué nos puede costar obtener una C respecto al edificio de referencia de E? Pues ahí lo tenemos representado por, no sé, ¿esto cómo va? Aquí. Lo tenemos representado por un 0,49, ¿vale? Esto quiere decir que para obtener una C nos vale con invertir la mitad de coste que si quisiéramos obtener una A desde un edificio de referencia que contara con una calificación de E, ¿vale? Eso es lo que viene a representar ese gráfico. O sea, está referenciado a la inversión máxima que podríamos realizar, que nos daría la máxima certificación. Bueno, por último, pues una ligera alusión, ya que se tuvo que hacer esa media, ¿no?, por vivienda, pues bueno, ya hemos visto que la diferencia entre los resultados en bloque unifamiliar y vivienda en bloque son muy diferentes, ¿no?, por la compacidad del edificio. Entonces, por la compacidad y por la economía de escala, que al final los costes también los tenemos desagregados según la cantidad de obra a cometer. Entonces, al final, un edificio pequeño, pues referencialmente al grande, va a ser siempre más caro de acometer, ¿no? Entonces, aquí tenemos la comparativa entre lo que es vivienda unifamiliar, en coste medio por vivienda y en coste de euro por metro cuadrado, a la izquierda, y a la derecha tendríamos el resultado que obtuvimos para vivienda en bloque, ¿vale? Para que veamos que la diferencia es notable. O sea, estaríamos hablando de un rango en vivienda unifamiliar
de entre 15.000 y 50.000 euros la vivienda, y en cambio en bloque estaríamos hablando entre 5.000 y 20.000, ¿no? Entonces, bueno, para que acusar esa diferencia, que en términos de metro cuadrado, pues estamos hablando también de entre 500 como máximo el metro cuadrado para obtener esa A, o 250, ¿vale? Estaríamos hablando del 50% de coste para vivienda en bloque referido al unifamiliar. Y por último, pues muchas gracias, espero no haberme extendido. Para cualquier duda sobre el estudio, pues ahí tenéis mi email también, si queréis. Venga, muchas gracias.